Podemos parar nomás y volver a explicar. Así que, pilas, muchachos. Ahí me confirma. Me confirma. Ayo, ¿sí se puede ver? Sí, listen. Ya, muy bien. Entonces, mirará, estaba viendo, es un video interactivo de Maya, ¿sí? De su libro mismo, de la aplicación. Entonces, me parece interesante que usted vaya viendo, vaya definiendo. Por aquí le habla un poquito de... ¿Sí vieron algo de derivadas? Ayo, ¿han visto todo, ¿ya han visto en mate o todavía nada? Sí, listen, ya hemos visto. Ya vieron, oiga, están en otro nivel ustedes. Ya listo, entonces, pilas, muchachos. Se fue ya. Se debe demorarse. El módulo volumétrico o elasticidad de volumen, como que se conoce, ¿cómo se define? A ver, imagine usted un material que tiene esta forma cúbica y que en un estado inicial del tiempo Listen, está ya no se sometida a ve. una presión. La presión es la fuerza por unidad de área. ¿Sí se escucha? Sí, pero ya no se ve bien. Sí, licenciado, medio borroso. Entonces, sabemos que a medida que se hunde A ver, a ver. cada vez más, y va Se ve borroso, dice. Sí, licenciado Borges. Uy, a ver, espera, espera. Y ahí veamos. Espéreme ahí. Espéreme ahí. a hacer que el volumen se reduzca. Por igual en todas las paredes está actuando esa fuerza. Entonces, el efecto final va a ser que el tamaño, o el volumen en este caso, final sea menor. Es decir, si nosotros tenemos que el volumen final es el volumen inicial más la variación, entonces de aquí sabemos que la variación del volumen es la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. Y por supuesto, si el volumen final es menor, el delta B tiene signo negativo. Lo contrario, si dentro de las profundidades del océano sacamos un cuerpo que estuvo mucho tiempo sometido a esas enormes presiones y lo llevamos a la superficie, el efecto es contrario. La variación de volumen, o sea, el delta V, va a ser positivo, porque ahora el volumen va a aumentar. Entonces hay que tener bien claro, identificado, cómo se produce esa variación de volumen. Si el volumen aumenta, disminuye. Entonces la medida de cómo se produce ese esfuerzo de presión con respecto al volumen en sí es lo que se conoce como módulo elástico, módulo volumétrico. A ver, vamos. Si un cuerpo se sumerge en la profundidad del océano, ¿qué sucederá con su volumen? ¿Permanecerá constante? Se ¿Va a, va a disminuir va a disminuir? Ya, muy bien. ¿Por qué razón? por la presión. Ya, excelente. A ver, veamos. Muy bien, Betancourt. Listo, genial, vamos. Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el esfuerzo volumétrico viene a ser esta relación de la fuerza perpendicular al área. Entonces, hasta aquí usted está viendo que el esfuerzo, ya sea el de Young, el de corte o este último, tienen las mismas unidades, fuerza sobre área, Newton sobre metro cuadrado. La diferencia ahora con el primero que vimos en el de Young, que este sigue siendo perpendicular, pero aquí usted está viendo que ahora no solamente actúan en una dimensión, sino que actúan en todas las otras dos dimensiones. Las fuerzas actúan en todas las tres dimensiones. Con el módulo de Young solamente era para medir el cambio en una sola dimensión, una varilla, por ejemplo. Aquí, como ahora se está produciendo el efecto en las tres dimensiones, entonces ahora definimos ese esfuerzo como esfuerzo de presión. Entonces, este delta P lo que significa es
cuál es el cambio efectivo del cambio de presión entre la presión que tiene inicialmente y la presión final. Eso está dado básicamente por la relación de la fuerza que está actuando durante ese tiempo y el área sobre la cual está actuando. Ese es el esfuerzo que estamos llamando aquí esfuerzo volumétrico. Y por otro lado, necesitamos para relacionar el módulo elástico, porque acuérdense que el módulo elástico, nosotros tenemos siempre esfuerzo por ley de Hooke. Es proporcional a deformación. Y esa constante de proporcionalidad, esfuerzo versus deformación, se llama módulo de elasticidad. Esa es la ley de Hooke. Para el primer caso de cambios longitudinales, esto era el módulo de Young. Para esfuerzos de corte, este era módulo de corte. Y para este tercer caso, esto será módulo volumétrico. Entonces, nos falta definir la deformación unitaria. En este tercer caso, eso se llama deformación volumétrica, que es ver la relación de cuánto cambió su volumen respecto al volumen inicial. Es decir, esta deformación que se da aquí por volumen va a ser la medida de esta variación de volumen dividido para el volumen inicial. Esta va a ser la deformación volumétrica. Y el esfuerzo es el que está acá señalado, fuerza sobre área. Por lo tanto, aplicando la definición de ley de Hooke, tenemos que el módulo elástico es la relación entre el esfuerzo dividido para la deformación, como se nota aquí. ¿Por qué el signo negativo? Porque estos módulos volumétricos, módulos elásticos, son siempre positivos, no hay números negativos. Entonces, tenemos que garantizar que este valor sea siempre positivo, porque cuando tenemos este caso señalado aquí en la figura, que la presión aumenta y por lo tanto el volumen disminuye, cuando yo reemplazo aquí el valor de delta B, le tengo que poner signo negativo. Saldría entonces este número negativo si no tuviera este negativo por delante. Eso hace que sea siempre positivo. O lo contrario, cuando este cuerpo que estaba en el fondo del océano sube a la superficie, el tamaño aumenta. Aumenta el volumen. Pero ¿qué pasa con la presión? La presión se reduce, es negativa. Entonces, claro, si el delta P es negativo, este signo también garantiza que sea siempre positivo. Entonces, recuerde, tiene por delante este signo negativo en el caso de la definición del módulo elástico de volumen. Las unidades siguen siendo las mismas, pascales, ¿no? Vamos, muchachos. El módulo volumétrico se define como la deformación volumétrica, el esfuerzo del volumen por la deformación volumétrica o el esfuerzo del volumen sobre la deformación volumétrica. El esfuerzo del volumen sobre la deformación volumétrica. Ya, vamos a ver. O sea, dividido, ¿no? Ya, muy bien. ¿Quién fue? ¿Ponce? Sí, Lice. Listo. Dele, vamos. En el caso de los líquidos, suele definirse este parámetro de compresibilidad, este índice K, que es el inverso o el recíproco del módulo volumétrico, que habíamos definido como B mayúscula. Entonces, el inverso del módulo volumétrico es la medida de la compresibilidad, en el caso de los líquidos, por ejemplo, ¿no? Veamos una tabla, por ejemplo aquí. En esta tabla se muestran varios líquidos como el disulfuro de carbono, el alcohol etílico, glicerina, el mercurio, el agua, entre otros. Entonces, se muestra aquí en 2 unidades, en pascal a la -1 o en atmósfera al -1, la compresibilidad de estos líquidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se utiliza generalmente cuando se trabaja con estas sustancias líquidas? En el caso de los materiales sólidos, por ejemplo, otro dato importante son los esfuerzos de ruptura, los máximos esfuerzos que puedan resistir esos materiales antes de fracturarse. Entonces aquí tenemos varios ejemplos, en el caso de los sólidos como el aluminio, el latón, el vidrio, el hierro, etc. Están en el orden de 10 a la 8, ¿no? Para el caso de los esfuerzos de ruptura máximo que resistan estos materiales. En general, nosotros tenemos aquí en estas 2 tablas recogidos materiales comunes.
Vamos. El valor recíproco del módulo volumétrico se llama compresibilidad K y se representa por K es igual 1 por B, K es igual a 1/2 por B, o K es igual a 1 sobre B. K es igual 1 sobre B. Ya listo, el recíproco, ¿no? El recíproco, no se olvide. A ver, veamos. Muy bien, Ayito, muy bien, vamos. Sólidos y en la tabla inferior unos líquidos como el agua. Tenemos en este caso los sólidos en la tabla superior. Fíjense, para el caso del aluminio, el módulo de Young, 7 por 10 a la 10. El volumétrico, 7.5 por 10 a la 10, un poquito mayor que el de Young. Y el de corte, que es el menor de todos, los 3, 2.5 por 10 a la 10. Entonces usted compara de todos estos materiales en la lista, el módulo de corte siempre es inferior al módulo de Young. Aproximadamente 2 a 1, casi en algunos casos 3 a 1, pero siempre es mayor. Es claro, porque significa que antes de salir de la zona elástica, los esfuerzos alcanzados siempre son valores menores antes que en este tipo de esfuerzos de tensión o de compresión que resisten más antes de salir de la zona del límite proporcional. Entonces, eso es importante notar. También el orden de magnitud que tienen estos coeficientes y lo que significan estos coeficientes, ¿no? Ya saben, cuando un cuerpo tiene mayor módulo volumétrico, significa que es menos elástico en términos de región. Su región elástica es más corta. Cuando el módulo de corte es menor, si yo comparo dos materiales, a menor módulo de corte, su región elástica es más amplia, soporta más esfuerzos. En resumen, entonces, hemos hablado de los esfuerzos de tensión o compresión, y ahí está la relación con el módulo Young, la valoración del esfuerzo respectivo y de la deformación unitaria respectiva. También, si ese material es sometido a un esfuerzo de corte, su esfuerzo y su deformación. Y por último, el módulo volumétrico, que indica la relación proporcional que existe entre el esfuerzo volumétrico, que es el cambio de presión que experimenta ese cuerpo, con la deformación unitaria. Y esa constante de proporcionalidad que viene a ser el módulo elástico. Con este signo negativo para garantizar siempre que este valor del coeficiente, ¿cuál? B, todos son siempre positivos, números positivos, si se fijan, no hay valores negativos. A ver, pilas. Repitió como 2 veces, vamos. ¿Qué significa cuando un cuerpo tiene mayor módulo volumétrico? Es menos Significa que elástico. es menos elástico. Ah, muy bien, muy bien. También me da ganas de ponerles 10 a todos. Excelente. Pilas con estas preguntas, ¿no? A ver, vamos. Bueno, y entonces hasta allí sería la cobertura de este capítulo. Ya, listo. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el video? ¿Fresco, no? Sí, más o menos. Ya, chévere. Ahora mirará, vamos a ver otro. Así que preste atención. Este creo que ha de ser el último que hemos de ver. Así que párele oreja, ¿ya? El último tema que tenemos que ver de este parcial. La plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales anelásticos, consistente en la aparición de deformaciones permanentes e irreversibles, cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. Ya mirará, dice que la plasticidad es como el segundo paso después de que se pierde la elasticidad. ¿Qué significa esto? Un cuerpo deja de ser elástico
y por un cierto momento más es plástico. ¿Y cuándo deja de ser plástico? Cuando se rompe. Sí, entonces no se olvide. Pierde la propiedad elástica, se vuelve plástica y luego se rompe. ¿Sí? Dice, la plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales elásticos. Consiste en deformaciones permanentes e irreversibles. ¿Será permanente, verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? A ver, vamos viendo, ¿ya? ¿Qué pasa con algunos plásticos? ¿Por qué será falso? ¿Qué pasa con algunos materiales plásticos? Que se rompe, por eso no es permanente. Ya eso, muy bien, muy bien. Sí, algunos crean su propia En los metales, la ruptura. plasticidad se explica con términos de desplazamientos irreversibles de dislocaciones. Ahora, ¿qué son dislocaciones? Las dislocaciones son defectos de la red cristalina de dimensión 1. Dentro de la plasticidad se encuentran dos propiedades de los materiales, la ductibilidad y la maleabilidad. Existe una diferencia entre elasticidad y plasticidad. Elasticidad se define como la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a su estado o forma original, cuando ha sido deformado por agentes externos. Entonces la elasticidad, no se olvide, cuando vuelve a su posición original. Dice, completa con las frases que faltan. La es la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a su estado o forma original. Cuando ha sido, ¿qué será aquí en la? Elasticidad. Ya. Cuando ha sido, Deformado. listo. Genial, muy bien muchachos, vamos. Y la plasticidad es el efecto contrario de la elasticidad, que si le aplicamos fuerzas externas al cuerpo, este no vuelve a su estado original. Ahora les voy a mostrar uno de los materiales que presentan mayor plasticidad, que es la plastilina. Ahora les voy a mostrar. Siguiendo con los ejemplos, les muestro uno de los materiales reciclables que al estrujarlo vemos que presenta una propiedad plástica. Este es un material plástico en la cual al deformarlo no vuelve a su estado inicial. Ahorita veremos el material. Este es un cable conductor que contiene cobre que al deformarlo se obtiene una forma de un hilo. El material más plástico que existe es la plastilina, el zinc, el cobre y el menos plástico, el diamante. Vamos, el material menos plástico, ¿cuál es? El diamante. ¿Por qué? Diamond. ¿Por qué, Porque es vea, una preciosa- Diamond? ¿Por qué dijo? Porque es compacto. ¿Qué es el diamante? ¿Se acuerda en los niveles de escala? ¿Qué números lleva de dureza? ¿Sí sabe eso? El diamante es el más duro de todos los materiales que hay. Entonces es imposible que sea plástico, peor elástico. Es más, para romper un diamante se necesita unas aleaciones de diamante especiales para poder romperlo, para crear joyas y todo eso, ¿no? Entonces el diamante ni de chiste tiene algo que ver con la plasticidad, peor con la elasticidad. Vamos. La gráfica presenta deformación versus esfuerzo o fuerza, donde el material en primer lugar pasa por un proceso elástico,
Si el material no vuelve al estado original, pasará a un proceso plástico. Si seguimos deformando a cierta fuerza, el material puede sufrir una fractura o rotura. Podemos observar en la siguiente imagen que nos muestra 5 gráficas de diferentes materiales: hierro fundido, bronce, aluminio con cobre, material deformado en frío y acero templado. De las partes curvilíneas nos indica que cada material pasará a un proceso plástico. En la siguiente gráfica podemos observar donde un material pasa por un proceso elástico hasta un cierto límite, donde podemos notar que pasa por otro proceso de transición llamado fluencia. ¿Pero qué es fluencia? Es la deformación irrecuperable de la probeta. Pero este probeta es una pieza constituida por un determinado material. Mira, vamos. La deformación irrecuperable de un material es el proceso de transición llamado módulo de ruptura, fluencia o estrición. Fluencia. Fluencia, ya, muy bien, vamos. Cuyas características se desean estudiar. Este límite de fluencia es un punto que consiste en un alargamiento muy rápido, sin que varíe la tensión. No todos los materiales elásticos tienen un límite claro, aunque en general está bien definido en la mayor parte de metales. La plasticidad también se oculta en procesos que a primera vista no parecen estar muy relacionados con ella. Mecanismos por arranque de viruta, mecanizado abrasivo, fenómenos de contacto entre sólidos y desgaste por deslizamiento, roturas macroscópicamente frágiles, fatiga, fluencia lenta y inelasticidad. No solo se aprovecha en cambio de forma. La plasticidad cambia la estructura y la resistencia de los metales. Y la última. ¿Cuándo se produce deformación plástica? Al estirar un cuerpo y en consecuencia este nunca regresa a su posición inicial, o al estirar un cuerpo y en consecuencia este regresa a su posición inicial. La primera. La primera. Ya. Sí. ¿Qué será? ¿Qué pasó aquí? Ahí está mal, creo ¿no? ¿Qué opinan? Sí, porque sí regresa. ¿Regresa o no regresa? A ver, vamos. Sí regresa. No regresa, pero hay otros que sí regresan. Ya, verá, yo pienso que no regresa. O sea, un elástico es el material que tiene la propiedad de regresar a su posición inicial. Si no regresa a su posición inicial, ya entró en la fase plástica. ¿Sí? Y si yo le sigo estirando en esa fase plástica, ¿qué pasa? Se rompe. ¿Sí? Entonces todos los materiales, como vieron en esas curvas que mostraron las muchachas, tienen diferente comportamiento. Pero en general podemos hablar de que hay 3, ¿no es cierto? La elástica, la plástica y la ruptura. Dentro de la plástica viene lo que me contestó, creo que fue Ayo, la fluencia, ¿sí? Que es el momento exacto en que ya no devuelve. Pero esta fluencia es parte de la zona plástica. ¿Sí me entiende? O sea, es parte de. Por eso es que la pregunta está como media ambigua. Vayan a decir, no, profe, pero no dijo fluencia. Pero la fluencia es parte de la zona plástica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Chévere. Ya entonces, listo, muchachos. Se supone que hasta aquí hemos acabado ya toda la unidad. Usted podría ya realizar todos los talleres del libro hasta la página 189. Son solo preguntas, ya le de poner los links ahora. Y déjeme tomar lista y espero que le haya gustado
estas preguntas y los videos que nos dan de materiales el libro, ¿no? Entonces déjeme, le tomo lista ya. A ver, Acosta. Presente. Ayo. Presente. Barreno. Barros. Presente. Presente. Betancur. Presente. Cajas. Presente. Casar. Presente. Chalapú. Presente. Cortés. Presente. Coazapú. Presente. Delgado. Presente. Cristian. Presente. Stalin. Presente. Mateo. Presente. Escudero. Presente, Licen. Fernández. Presente. Guerrero. Presente. León. Presente. Adamaris. Presente. Ailín. Mendoza. Presente. Molina. Presente. Ponce. Presente. Juan José. Presente. María José. Salán. Presente. Toscano. Presente. Vaca. Presente. Vargas. Presente. Vázquez. Presente. Velázquez. Presente. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Pórtense bien y nos vemos la siguiente clase. Sí, Barrera, no se preocupe. Adiós.